Dejaré mi nombre en el anonimato, pero soy de Argentina. Nunca imaginé que el dolor por la pérdida se transformaría en una pesadilla que me persigue noche tras noche. Todo comenzó el día en que mi abuela falleció en circunstancias extrañas, dejando tras de sí un halo de misterio y un mal presentimiento que jamás logré descifrar. Decidimos honrar su memoria realizando su cremación, un proceso que se suponía que nos liberaría del peso de la muerte. Sin embargo, la ceremonia se tornó en un presagio oscuro. Recuerdo claramente el ambiente frío y gris que se había instalado sobre el crematorio. Mi madre y yo, envueltas en un silencio respetuoso, observábamos con el alma en un puño cómo el fuego consumía el cuerpo de aquella mujer que, pese a las heridas del tiempo, había sido para mí un pilar inquebrantable. Sin embargo, en medio de las llamas, un olor perturbador invadió el aire. No era el habitual hedor a carne quemada, sino un aroma pútrido, como si algo se resistiera a sucumbir a la incineración. Esa fragancia era casi palpable, invadiendo cada fibra de mi ser y marcando el inicio de una inquietud que creció con el transcurso de los días. Al día siguiente, con manos temblorosas y corazones agobiados, recogimos las cenizas. La urna, aparentemente inofensiva, se convirtió en el receptáculo de un mal que no se resignaba a desaparecer. Al llegar a casa, en una tentativa de rendir homenaje y poner a salvo lo que quedaba, decidimos abrir la urna frente a un ritual improvisado, con la esperanza de despedirnos en paz. Pero lo que ocurrió fue algo que jamás podría haber anticipado. En ese preciso instante, un sollozo entrecortado irrumpió en el ambiente. No era el eco de un lamento distante, sino un gemido que parecía emanar del interior mismo del polvo. Durante unos instantes, el aire se volvió denso y el polvo en la superficie de la urna se agitó de manera inquietante, como si algo o alguien respirara dentro de aquel receptáculo inanimado. Sellamos la urna de inmediato, con la convicción de haber contenido aquello que no debía ser liberado. Sin embargo, desde aquella noche, la paz se volvió un bien escaso en nuestro hogar. Cada noche, en el cuarto de huéspedes, una estancia que rara vez utilizábamos, se escuchaban sollozos desgarradores, tan persistentes y lúgubres que parecían arrastrar consigo la esencia misma del horror. Yo me encontraba despierta en la oscuridad, con el corazón acelerado y la mente aturdida por la incertidumbre. ¿Era posible que el alma de mi abuela, o algo aún peor, se hubiera quedado atrapado en aquel lugar? ¿O acaso se trataba de una manifestación de una fuerza desconocida, condenada a vagar entre el mundo de los vivos y los muertos? Al principio, traté de racionalizarlo. Me convencí a mí misma de que el estrés y la tristeza habían alterado mi percepción, que los sollozos eran meramente producto de una imaginación febril en tiempos de duelo. Pero a medida que las noches se sucedían sin tregua, la evidencia se volvió ineludible. El sonido, apagado y doloroso, invadía cada rincón del cuarto, y cada vez que lo escuchaba, una punzada de frío recorría mi espina dorsal. Intenté hablar del tema con mi madre, pero ella parecía compartida entre el deseo de no escarbar en recuerdos que ya eran demasiado dolorosos y el miedo irracional a enfrentar lo inexplicable. Así, el secreto se convirtió en una carga silenciosa, un mal que se esparcía por cada fibra de nuestro ser. La atmósfera en la casa se transformó paulatinamente. Durante el día, el sol parecía temer penetrar en el hogar y la penumbra se colaba en cada habitación, a pesar de las ventanas abiertas. Las sombras se alargaban de forma antinatural y el silencio se volvía opresivo. Mis noches estaban plagadas de pesadillas en las que el sollozo se convertía en un grito desgarrador y en el que la urna, abierta de par en par, dejaba escapar una neblina oscura que arrastraba consigo imágenes de terror indescriptible. Una noche, tras varios días de insomnio, decidí enfrentar mi miedo. Armándome de una linterna y con el corazón latiéndome con fuerza, me dirigí al cuarto de huéspedes. No esperaba encontrar una respuesta lógica, pero necesitaba comprender la fuente de aquel terror. Al entrar, la habitación parecía sumida en una calma espectral. Sin embargo, cada paso que daba resonaba con una eco siniestra. La puerta se cerró tras de mí con un golpe sordo, como si algo quisiera sellarme en aquel destino. Me acerqué a la urna sellada, la misma que había presenciado el inexplicable sollozo, y la examiné detenidamente.
Noté pequeñas grietas en el material, casi imperceptibles, como si el objeto mismo hubiera sido golpeado por fuerzas desconocidas. Sentí una inexplicable atracción, un impulso que me impulsaba a tocarla. En ese instante, mi mente se inundó de recuerdos confusos y fragmentados, la calidez de la presencia de mi abuela, la voz de mi madre ahogada por el dolor, el olor a descomposición mezclado con el crepitar del fuego. El ambiente se volvió sofocante y un estremecimiento recorrió mi cuerpo. De repente, un nuevo sollozo emergió, más intenso y cercano que nunca. Esta vez, parecía provenir de la parte trasera de la urna. Mi corazón se aceleró y mi mente se inundó de pensamientos caóticos. ¿Podría ser que en el interior hubiera algo que no fuera mera ceniza? La lógica se desvanecía en un mar de incertidumbre. Me vi obligada a cerrar los ojos, tratando de ignorar la presencia palpable de lo desconocido, pero el llanto persistía, desgarrador y sincero. Esa noche apenas pude conciliar el sueño. La imagen de la urna, de los sollozos y de aquel olor a podredumbre se quedó grabada en mi mente como una marca imborrable. Durante las horas más oscuras, cada sonido se transformaba en un eco de lamento y la habitación parecía moverse a compás de un terror invisible. No pude evitar sentir que, de alguna manera, el alma de mi abuela estaba atrapada en una suerte de purgatorio, condenada a revivir su agonía a través de un grito que nadie podía detener. O tal vez, lo peor de todo, era que aquello no tenía nada que ver con ella, sino con una presencia antigua y maligna, un espectro que se alimentaba del dolor y la desesperación. Con el pasar de los días, la situación se agravó. El lamento no se limitaba ya a las noches, en el silencio del amanecer, a veces se mezclaba con extraños murmullos que parecían surgir de la propia estructura de la casa. Empecé a notar pequeños cambios en mi entorno, la puerta del cuarto de huéspedes se abría ligeramente sin motivo aparente y en ocasiones, sombras difusas se movían por las paredes. Cada indicio me convencía de que había algo más, una entidad invisible que se había colado en nuestras vidas y que no se resignaría a desaparecer. Mi mente, antes regida por la lógica, se veía ahora asediada por la certeza de que había cruzado un umbral del que era imposible volver atrás. La soledad se volvió mi única compañía. Con la ausencia de diálogos que pudieran aliviar el peso de la incertidumbre, me encontré sumida en un estado de introspección constante. Me negaba a compartir mis temores con amigos o conocidos, temiendo ser catalogada de irracional o perturbada. Mi única aliada era mi madre, pero incluso ella se mostraba sumida en un silencio sepulcral, atrapada entre el dolor de la pérdida y el terror de lo inexplicable. La casa, antes un refugio, se transformó en un escenario macabro donde cada rincón albergaba un secreto oscuro y cada sombra era de una amenaza latente. No sé en qué momento exacto comencé a sentir que la presencia se intensificaba con cada latido. Algunas noches, mientras intentaba dormir, escuchaba el susurro de un aliento frío junto a mi oído. Otras, era como si una fuerza invisible me acariciara la nuca, recordándome que algo no se había ido y que, de algún modo, me estaba observando. Las emociones se mezclaban en un torbellino insoportable, la impotencia de no poder explicar lo que sucedía, la angustia de sentirme invadida por un mal antiguo y la desesperación de saber que, en cualquier momento, podría suceder algo irreversible. Finalmente, llegué a una conclusión que me heló la sangre. Aquella urna sellada no era solo un contenedor de cenizas. Era un receptáculo de un mal inerte que había encontrado en la muerte el portal perfecto para persistir en este mundo. Me obsesioné con la idea de que, al sellarla, quizás había cometido el peor error, atrapando en su interior una fuerza que se alimentaba del sufrimiento y la desesperación. El lamento constante era un recordatorio de esa presencia, una llamada incesante para que algo, o alguien, reclamara lo que había sido dejado atrás. Esa revelación me llevó a investigar en secreto sobre antiguas creencias y rituales olvidados, en la esperanza de encontrar una explicación o una solución. Descubrí relatos de antiguos cementerios y crematorios en los que se afirmaba que, en ciertos casos, el fuego no era capaz de destruir la esencia de aquellos que habían dejado un rastro de maldad o de un dolor demasiado profundo. Me encontré con historias de rituales prohibidos, de almas que se negaban a descansar y de entidades que se colaban en el mundo de los vivos, alimentándose del terror humano.
Cada descubrimiento, en lugar de aliviarme, aumentaba la sensación de que había abierto una puerta sin retorno. Cada noche, el cuarto de huéspedes se convertía en un escenario de horror indescriptible. Los sollozos, ya no tan lejanos, parecían cobrar vida propia. Durante horas, me sentaba en la penumbra, intentando captar la esencia de aquel llanto, intentando descifrar su origen. No había palabras, solo el incesante y desgarrador eco de un sufrimiento que me envolvía y me recordaba que, en algún lugar, algo inhumano clamaba por ser liberado. La experiencia era tan intensa que, en ocasiones, me veía a mí misma al borde del colapso, perdida entre la delgada línea que separa la vigilia del sueño. A medida que la desesperación se apoderaba de mis días, comencé a sentir que mi propia existencia se entrelazaba con aquella maldición. La percepción de la realidad se distorsionaba, los relojes parecían detenerse, el tiempo se alargaba en interminables momentos de agonía y cada respiro se volvía un recordatorio de la fragilidad de la vida. El horror que habitaba en el cuarto se filtraba en cada aspecto de mi existencia, convirtiendo lo cotidiano en un recordatorio constante de que algo había cambiado irrevocablemente desde aquella cremación. Hoy, al sentarme a escribir estas líneas, sé que mi relato es una advertencia y un testimonio de lo inexplicable. Mi vida se ha convertido en una lucha constante contra un terror inmutable, una batalla diaria contra una presencia que ha dejado su huella en cada rincón de mi alma. No puedo evitar preguntarme si, en algún rincón del universo, existe otra historia similar, otro hogar asediado por un mal que se alimenta de la desesperación y del dolor. Quizá, en la vastedad del olvido, otros lamentos se unan al mío en un coro macabro, recordándonos que la muerte no siempre libera, sino que a veces encierra secretos que jamás deberían ser descubiertos. El sollozo, tan persistente y aterrador, sigue marcando mis noches. Cada vez que el eco se repite en la oscuridad, siento que algo se agita en mi interior, que la frontera entre lo real y lo insólito se vuelve cada vez más difusa. He aprendido a vivir con ese miedo, a aceptarlo como parte de mi existencia, pero la incertidumbre me carcome. Esa incertidumbre es la verdadera condena, la sensación de que en cualquier momento, el horror contenido en aquella urna podría desatarse y arrastrarme a un abismo del que no habría escape. Así, mi vida transcurre en una vigilia permanente, en la que cada sonido, cada sombra y cada sollozo me recuerdan que hay fuerzas en este mundo que no comprendo, fuerzas que han dejado una marca imborrable en mi destino. No sé si alguna vez encontraré la paz, o si este tormento es mi castigo eterno por atrevérmela a mirar más allá del velo de lo cotidiano. Solo sé que, mientras el lamento persista en aquella habitación, el eco de una tragedia inacabada seguirá susurrando secretos oscuros a través de la noche, dejando en su estela el terror inmóvil de una verdad demasiado terrible para ser olvidada. Esta es mi historia, un relato que nace del dolor y se alimenta del miedo. Es la crónica de una noche eterna, de un lamento incesante y de la certeza de que, en cada sollozo, algo se resiste a descansar. Quizás, al compartir estas palabras, logre exorcizar parte del mal que me ha atormentado. O tal vez, sea solo un intento vano de comprender la magnitud de aquello que se esconde en las sombras de la muerte. Sea como sea, cada vez que cierro los ojos, el eco de aquel sollozo me recuerda que la línea entre la vida y el horror es más tenue de lo que jamás imaginé. Hoy sigo viviendo entre la incertidumbre y el miedo, preguntándome si algún día las cenizas selladas en aquella urna revelarán el secreto de su maldición. Pero lo que sí sé es que cada noche, al oír el desgarrador llanto en el cuarto de huéspedes, siento que el pasado y el presente se funden en una espiral sin retorno y que, en algún lugar, mi destino está irremediablemente ligado al lamento incesante de una tragedia que jamás hallará descanso. Cada sollozo, cada sombra fugaz y cada estremecimiento en el silencio me advierten que hay fuerzas que trascienden nuestra comprensión, fuerzas que, una vez despertadas, se rehúsan a ser olvidadas. Y mientras la noche se cierne sobre mi existencia, el terror se instala en cada rincón de mi ser, recordándome que algunos secretos, por oscuros y profundos que sean, jamás deben ser revelados. Esta es la cruda verdad de mi experiencia, una confesión que espero, algún día, sirva para advertir a aquellos que, como yo, se atrevan a desafiar los límites entre la vida y lo desconocido. Porque, al final, la muerte no es el final, sino el umbral hacia un horror inmutable, un lamento perpetuo que se niega a ser silenciado.
Horno del olvido. Mi nombre es Daniel y trabajé en un crematorio en la Ciudad de México. Aquella madrugada que cambiaría mi vida empezó de forma inocente, con la quietud habitual de un turno nocturno. Nunca imaginé que una chispa de lo inexplicable se encendería en el interior del horno, llevándome a una pesadilla que aún me persigue. Todo transcurrió con la monotonía propia de noches en el crematorio. Las máquinas zumbaban en un compás rítmico, y la penumbra del edificio me envolvía mientras recorría los pasillos en silencio. Con cada paso, el eco de mis pisadas parecía resonar en un espacio que parecía demasiado vacío, demasiado solemne. Recuerdo haber sentido, en el fondo de mi ser, que algo no encajaba en la rutina habitual, aunque en aquel instante no podía precisar qué era. Al acercarme al horno para recoger las cenizas, la temperatura aumentó de manera inquietante, a pesar de la calma inverosímil del lugar. Abrí la puerta del horno, y en ese instante, lo inesperado se manifestó, un leve gemido se deslizó en el aire. Pensé en un principio que era mi imaginación, producto del cansancio acumulado y del ambiente opresivo que envolvía el crematorio. Sin embargo, el sonido se repitió, un susurro casi imperceptible que parecía emanar de lo profundo de las brasas. Inmediatamente, sentí un escalofrío recorrer mi columna vertebral. Miré dentro del horno, y entre las brasas humeantes vi algo moverse, como si alguien todavía respirara. Mi corazón se aceleró al notar aquella anomalía, el terror se apoderó de mis sentidos mientras mi mente intentaba asimilar lo que mis ojos no querían aceptar. Di un paso atrás, temblando, mientras la fría realidad se mezclaba con el ardor de las llamas en una contradicción abrumadora. Lo que siguió fue aún más inexplicable. La puerta del horno se cerró de golpe, sola, y el gemido cesó de manera abrupta. Ese fue el primer indicio de que algo muy extraño habitaba en aquel lugar, algo que desafiaba toda lógica y razón. Esa noche, el ambiente se tornó opresivo, como si las paredes mismas del crematorio se hubieran confabulado para silenciar cualquier sonido que pudiera delatar la presencia de aquello que había visto. Durante los días siguientes, el recuerdo de aquel instante se instaló en mi mente de forma persistente. Cada noche, al iniciar mi turno, la sensación de ser observado regresaba con intensidad. Caminaba por los pasillos con la certeza de que había algo, o alguien, acechando en las sombras, un espectro que había escapado al olvido del fuego. Mi tranquilidad se fragmentó en momentos de terror silencioso, donde el murmullo del viento a través de las rendijas del edificio parecía imitar aquel gemido inhumano. Decidí investigar, aunque mi instinto me decía que era un error. Empecé a revisar los registros antiguos del crematorio, buscando alguna pista que explicara la presencia de aquella extraña figura entre las brasas. Descubrí que hacía años, un operario había desaparecido misteriosamente durante su turno, un caso nunca esclarecido que había quedado archivado como un accidente sin importancia. La inquietud se transformó en obsesión. Cada detalle, cada anécdota olvidada en los recovecos del edificio, me parecía un indicio de algo más oscuro y perturbador. Una noche, mientras revisaba viejos documentos en la sala de archivos, sentí de nuevo ese escalofrío familiar. La penumbra de la habitación se tornó casi palpable, como si las sombras quisieran envolverme y arrastrarme hacia un abismo sin retorno. Cerré los ojos por un momento, intentando recobrar la calma, pero el temor persistía, implacable. Sabía que algo acechaba en cada rincón, esperando el instante oportuno para manifestarse. El horror se intensificó el día en que decidí volver al horno, armado con la determinación de descubrir la verdad. Con una linterna temblorosa en la mano, me dirigí nuevamente hacia ese lugar maldito. La atmósfera estaba cargada de una energía inquietante y cada paso se sentía como una travesía hacia lo desconocido. Abrí la puerta del horno y esta vez el silencio se hizo casi absoluto, pero no era un silencio de paz, era un silencio que clamaba por ser escuchado, que invitaba a lo prohibido. Con la linterna en mano, avancé lentamente por el interior del horno. La luz revelaba las cenizas dispersas y las marcas del fuego, pero algo más llamó mi atención. En un rincón oscuro, parecía haber una sombra que se desvanecía y reaparecía al compás de mis movimientos. Mi respiración se volvió entrecortada y el ambiente se llenó de un frío glacial que me heló la sangre. En ese preciso momento, una sensación de pánico absoluto me invadió,
como si estuviera pisando un terreno maldito. Mientras intentaba retroceder, un estremecimiento recorrió mi cuerpo, y la sensación de ser arrastrado hacia lo desconocido se intensificó. La figura, o presencia, se movía de forma casi imperceptible, como si se alimentara del miedo que yo mismo irradiaba. No pude evitar sentir que aquello no era un mero accidente del destino, sino el eco de un alma atormentada que había quedado atrapada entre el fuego y el olvido. El recuerdo del operario desaparecido se mezclaba con mi propia realidad, y la línea entre lo real y lo sobrenatural comenzaba a desdibujarse. Los días posteriores fueron un torbellino de insomnio y pesadillas. El terror nocturno se colaba en cada momento de vigilia, y la imagen de esa figura entre las brasas se repetía en mis sueños con una insistencia demoledora. Cada intento de racionalizar lo sucedido se veía socavado por la evidencia tangible de que algo inexplicable se manifestaba en el crematorio. No podía evitar preguntarme si la historia del operario desaparecido no era más que la punta del iceberg, y que algo mucho más siniestro se ocultaba en las profundidades de aquel lugar. Una noche, ya al borde de la desesperación, decidí hablar con un colega de confianza. Sin embargo, las palabras se me enredaban en la garganta y el relato se volvió tan incoherente como mi estado mental. Él escuchó mi historia con una mezcla de escepticismo y creciente inquietud, confesándome que también había experimentado extraños sucesos en sus turnos. Esa noche, en el silencio sepulcral del crematorio, comprendimos que nuestras vidas estaban irremediablemente ligadas a un destino macabro, y que aquello que habíamos presenciado no se resignaría a permanecer en las sombras. El ambiente laboral se transformó en una espiral descendente de terror silencioso. Cada vez que el horno se encendía, el recuerdo del gemido y la figura espectral volvía a asaltar mi mente, obligándome a revivir aquella noche fatídica. La sensación de ser observado se volvió constante, y cada crujido o suspiro en el edificio se convertía en el presagio de una nueva aparición. No había refugio ni escape, y el miedo se infiltró en cada rincón de mi existencia, marcando cada despertar y cada sueño perturbado. En un último intento por encontrar respuestas, me interné en antiguas leyendas urbanas y relatos de trabajadores de crematorios, descubriendo un patrón de desapariciones y fenómenos inexplicables en establecimientos similares. Las historias hablaban de almas atormentadas, de espíritus que se negaban a abandonar el lugar donde sus cuerpos habían sido consumidos por las llamas, y de fuerzas que parecían jugar con la frontera entre la vida y la muerte. Cuanto más leía, más comprendía que mi experiencia era solo una manifestación de una tragedia que se repetía en silencio, una condena perpetua a aquellos que habían sido olvidados en el altar del fuego. Con el tiempo, me di cuenta de que mi relación con el crematorio se había transformado en una obsesión. Cada noche, al enfrentarme a la inminencia del turno, sentía que el destino me arrastraba hacia una confrontación ineludible. El terror se había convertido en una presencia constante, y cada sombra parecía ocultar un secreto inhumano. Empecé a notar detalles que antes pasaban desapercibidos, marcas en las paredes, manchas de ceniza que parecían formar símbolos extraños, y un frío inexplicable que se posaba en mi alma. Finalmente, una madrugada oscura, mientras el silencio reinaba absoluto, decidí que era el momento de enfrentar aquello de una vez por todas. Armado únicamente con mi linterna y un valor que no sabía de dónde provenía, regresé al horno con la determinación de desvelar el misterio. Al abrir la puerta, el ambiente se tornó insoportablemente denso, y el gemido, tan familiar como espeluznante, regresó con fuerza. En ese instante, comprendí que estaba ante una fuerza que trascendía lo físico, un eco de vidas pasadas que clamaba por justicia o por liberación. A medida que me adentraba en el interior del horno, la temperatura parecía fluctuar de forma extraña, y las sombras se agitaban como si tuvieran vida propia. La linterna proyectaba destellos inestables que revelaban figuras borrosas y presencias etéreas. Mi corazón latía desbocado y mi mente se debatía entre el instinto de huir y la necesidad de comprender lo inexplicable. Allí, en la penumbra de un lugar consagrado al fuego, me sentí atrapado en una trampa mortal donde cada paso me acercaba a un abismo del que era imposible escapar. En ese instante, comprendí que lo que habitaba en el crematorio no era simplemente un espectro aislado, sino el reflejo de un pasado cargado de dolor y olvido.
Cada centella de fuego, cada chispa que volaba entre las cenizas, era el vestigio de un grito silenciado, de una existencia que se había perdido en la vorágine del tiempo. El crematorio no era solo un sitio de trabajo, era un mausoleo de secretos, un santuario de almas errantes que se negaban a ser olvidadas. El terror se intensificó cuando la figura, aquella sombra que parecía danzar en el límite entre la vida y la muerte, se acercó lentamente. No pude distinguir rasgos definidos, pero sí percibí una mirada de desesperación y angustia. Fue en ese instante que la realidad se impuso, estaba frente a algo que desafiaba toda explicación, algo que trascendía el mundo tangible. Mi mente se inundó de preguntas sin respuesta, y en un suspiro, comprendí que el crematorio se había convertido en mi prisión, en un espacio donde el tiempo y el miedo se entrelazaban en una danza macabra. Aquella experiencia marcó el final de mi etapa como trabajador del crematorio. Renuncié al empleo, temeroso de lo que cada turno nocturno pudiera depararme. Sin embargo, las huellas de aquella noche se quedaron grabadas en mi alma, transformándose en un recuerdo imborrable y en una advertencia para quienes se atreven a adentrarse en los dominios del fuego y el olvido. Cada vez que cierro los ojos, revivo el gemido y la sombra incesante que habitaban en aquel horno maldito. Hoy, años después, sigo sintiendo el peso de ese encuentro. Aunque he intentado rehacer mi vida, la incertidumbre y el terror persisten en cada rincón de mi existencia. A veces, en la soledad de la noche, escucho de nuevo el eco de aquel gemido, recordándome que hay lugares donde la muerte no se queda en el silencio y donde las almas perdidas jamás encuentran descanso. La experiencia me enseñó que hay misterios que escapan a la razón, que hay secretos enterrados en la penumbra del tiempo que se niegan a ser olvidados. No sé si alguna vez podré dormir en paz, libre de la visión de aquella figura entre las brasas. El crematorio, con sus sombras y su ardiente soledad, sigue siendo un monumento a lo inexplicable, a la presencia constante del terror en la rutina más cotidiana. Mi relato es una confesión, un grito ahogado en medio de la oscuridad y un recordatorio de que algunas noches el olvido se transforma en una pesadilla que jamás termina. La verdad, tan perturbadora como ineludible, me acompaña a cada paso, y cada vez que el recuerdo se agita en el silencio, sé que el crematorio me vigila desde las sombras, recordándome que hay algo más allá del fuego y las cenizas. Y es en ese terror, en esa incesante presencia, donde descubro que mi vida ya no me pertenece, sino que se ha fundido con el eco de los gritos olvidados, en un abismo de desesperación del que no puedo escapar. Nunca olvidaré aquella noche, ni el temblor de aquella puerta que se cerró de golpe. Porque en cada respiro que tomo, en cada sombra que se desliza en la oscuridad, sé que mi destino está irrevocablemente ligado a ese lugar maldito. El crematorio no solo fue mi empleo, fue el umbral a un reino de horror donde lo inexplicable y lo terrorífico se fundieron en una espiral sin fin. Y aunque intento dejar atrás aquel capítulo, las cenizas y el eco del gemido me persiguen, recordándome que algunas almas están destinadas a vagar eternamente en la penumbra. Esa es mi historia, una historia de terror real que me ha marcado para siempre y que aún hoy me impide dormir en paz. Con cada despertar, el terror se hace presente, recordándome que en el corazón de la Ciudad de México existe un lugar donde la muerte no es el final, sino el inicio de un tormento sin fin. Espero que al relatarlo, aunque sea para mí mismo, logre entender que hay misterios tan profundos y oscuros que desafían la lógica humana y que a veces lo inexplicable se esconde en lo cotidiano, aguardando el momento preciso para reclamar lo que le pertenece. Mi nombre es Daniel, y esa es la cruda realidad de haber trabajado en el horno del olvido. Llama silenciosa. Soy de Texas y trabajé en un crematorio hace algunos años. Nunca olvidaré la noche en que un cuerpo se negó a quemarse. Lo metimos en el horno y, al revisar una hora después, seguía intacto. Subimos la temperatura al máximo, pero el cadáver permanecía igual. El horno se averió y no volvió a encenderse. Tuvimos que llevar el cuerpo a otro lugar, pero juro que al sacarlo, movió los labios como si intentara decirme algo. Esa experiencia marcó el inicio de una serie de noches llenas de inquietud y preguntas sin respuestas.
Durante años, la imagen de aquel cuerpo inmóvil y, sin embargo, tan viviente en su silencio, se instaló en mi mente, transformando cada crepúsculo en un preludio de terror. Las sombras alargadas en el crematorio parecían esconder secretos y susurros de otros tiempos, como si las almas de quienes descansaban allí quisieran contar su historia, pero quedaban atrapadas entre el frío del metal y el calor abrasador del fuego. Recuerdo la rutina del trabajo, el zumbido constante de la maquinaria y el olor penetrante a químicos y a cera quemada. La atmósfera era densa y en muchas ocasiones, en el fondo de mi mente, me sentía observado, vigilado por algo que no pertenecía a este mundo. Era una presencia que se colaba en cada rincón, como si el mismo edificio estuviera vivo y ansioso por contar historias prohibidas. Yo no era un hombre de supersticiones, pero esa noche y las siguientes, algo inexplicable empezó a suceder. Tras el incidente, me asignaron tareas en otras áreas del crematorio, lejos del horno que había sido testigo de ese suceso inhumano. Sin embargo, cada noche, al caminar por los pasillos fríos y solitarios del edificio, sentía una presencia que no podía ignorar. La oscuridad parecía moverse con vida propia, y en el eco de mis pasos oía murmullo leve, como si alguien susurrara entre los túmulos de cenizas. Era un murmullo casi imperceptible, que se iba intensificando cuando me detenía a escuchar. Una noche, mientras revisaba documentos en mi pequeña oficina, un leve golpeteo me sacó de mi concentración. Al principio, pensé que era el edificio asentándose, pero la cadencia y la precisión del golpe me hicieron dudar. Cerré el cuaderno y me levanté, recorriendo despacio el pasillo. El sonido parecía provenir de la sala de equipos, un lugar al que rara vez me atrevía a entrar después del anochecer. Con el corazón acelerado, me acerqué y, al abrir la puerta, la sensación de frío me envolvió como una nevada inesperada en pleno verano texano. Los aparatos estaban apagados, pero una luz tenue titilaba en el panel principal. Mis dedos temblorosos rozaron el interruptor, sin esperar que algo se encendiera. No fue sino hasta que la pantalla parpadeó y mostró una imagen borrosa que comprendí, se trataba de la cámara de seguridad del horno. Allí, en tiempo real, se veía el contorno de un cuerpo que ya había pasado hacía horas por ese proceso. Pero lo que me heló la sangre fue que, en la imagen, el cuerpo parecía moverse sutilmente, como si tuviera vida propia, como si intentara comunicarse con quien lo mirara. Las imágenes fluctúan en la pantalla y mi mente empezó a revivir la noche en que aquel cuerpo desafió las leyes de la muerte. Recordé cómo, al abrir la puerta del horno, el cadáver se mostraba inexplicablemente intacto, sus rasgos congelados en una mueca de desesperación, y aquellos labios, esos labios que se movieron en un intento casi mudo de comunicar algo inasible. No se trataba solo de un fallo técnico o de la resistencia de la materia, era algo mucho más oscuro, una energía que desafiaba la lógica y la ciencia. Durante semanas, la imagen de aquella noche se repitió en mis sueños, interrumpiéndome el sueño y dejándome con una sensación de presagio. Comencé a registrar cada detalle en un cuaderno, tratando de reconstruir la secuencia de eventos, de entender lo inexplicable. Me convencí de que algo había despertado en ese lugar, algo que se alimentaba de la desesperación, del miedo y del dolor acumulado en cada proceso de cremación. Aquella noche, sin quererlo, había abierto una puerta que jamás debió ser perturbada. En mi búsqueda de respuestas, indagué en los registros antiguos del crematorio, en historias olvidadas que se susurraban entre los empleados de antaño. Descubrí que, muchos años atrás, en el mismo lugar se había llevado a cabo un experimento de purificación a un hombre acusado de crímenes inenarrables. Según los pocos documentos que pude recabar, la incineración no salió como se esperaba, el cuerpo no se desintegró por completo, y algunos decían haber visto cómo la figura se desvanecía y reaparecía en momentos distintos, como si desafiara la muerte. Esa leyenda urbana, que al principio parecía tan fantástica, empezó a adquirir un matiz aterrador cuando la vivencia personal se mezcló con relatos antiguos. Los días se convirtieron en noches de insomnio y la atmósfera del crematorio se volvió casi irrespirable. Mientras trabajaba, cada chasquido del metal, cada vibración en la estructura, me recordaba que algo no estaba bien. La presencia que sentía parecía seguirme, acechando en cada esquina, como si el mismo edificio tuviera memoria de aquella aberración y quisiera revivirla.
Las sombras se alargaban de manera antinatural y el ambiente, normalmente frío y meticuloso, se llenaba de una especie de tensión casi palpable. Una madrugada, impulsado por la necesidad de enfrentar mis miedos, regresé a la sala del horno, a pesar de las advertencias que mi instinto me daba. La sala estaba en penumbra, iluminada solo por la luz parpadeante de los paneles de control. Caminé hacia el horno, sintiendo como cada paso me acercaba a un abismo de terror. Al abrir la puerta, una onda de aire helado me golpeó, y por un instante casi podía distinguir una figura difusa en el interior, observándome. No era el cuerpo que recordaba, sino algo más etéreo, casi como una sombra de sufrimiento. Me estremecí y cerré la puerta de golpe, tratando de ahogar el pánico que amenazaba con apoderarse de mí. Durante el resto de la noche, el terror se instaló en mi mente. Cada ruido, cada vibración en la estructura, parecía resonar con el eco de aquella figura. En la soledad de mi cuarto, mis pensamientos se tornaron en un remolino de incertidumbre. ¿Había sido todo producto de mi imaginación o el crematorio albergaba secretos demasiado oscuros para ser revelados? Esa pregunta me perseguía, haciéndome dudar de mi propia cordura. Los días siguientes fueron una lucha constante entre la lógica y el miedo. Intentaba convencerme de que había una explicación racional, pero la evidencia visual y sensorial era innegable. Me debatía en una lucha interna, la ciencia frente a lo inexplicable, la razón frente a lo sobrenatural. Cada vez que cerraba los ojos, veía la imagen del cuerpo que se negaba a morir, sus labios moviéndose en un silencio sepulcral que me hablaba de secretos inconfesables. Llegué a la conclusión de que aquello no era solo un incidente aislado, sino el reflejo de una maldición latente en el lugar. Había absorbido la energía acumulada de innumerables tragedias, de vidas interrumpidas de manera abrupta, y esa fuerza se había manifestado en forma de un último grito silente. El crematorio, con su calor abrasador y su sombra perpetua, se había convertido en un umbral entre dos realidades, donde la muerte no era el final, sino el inicio de un tormento incesante. Con el tiempo, la experiencia me transformó. Ya no podía mirar al fuego sin sentir una punzada de terror. La imagen del horno defectuoso y del cuerpo que parecía retar a la muerte se grabó en mi mente y las noches se volvieron interminables. La soledad del trabajo nocturno, el constante recordatorio de aquello que había sucedido, me llevó al borde de la desesperación. No podía compartir mi historia con nadie, el escepticismo y la incredulidad se esparcían como un miasma y sabía que si hablaba, correría el riesgo de ser tachado de loco. Finalmente, decidí abandonar el crematorio. No podía soportar la carga de aquel secreto ni vivir bajo la sombra de lo inexplicable. Pero, a pesar de la distancia, las imágenes y el eco de esa presencia persistieron. Cada vez que pasaba por un horno, cada vez que veía una llama, revivía aquella noche y el terror que me había marcado. La experiencia se había convertido en parte de mí, un recordatorio constante de que hay cosas que trascienden la lógica y que, a veces, la muerte es solo el comienzo de un horror silencioso. Ahora, al escribir estas líneas, mi mente se llena de la angustia de aquellos momentos. No es solo un relato de un fallo técnico o una anomalía en el proceso de cremación, es la historia de cómo el miedo puede enraizarse en el alma. De cómo un lugar destinado a la purificación puede convertirse en un escenario de desesperación y reencarnación de un tormento inconcebible. La imagen del cuerpo que se negaba a consumirse sigue presente y en mis noches más oscuras puedo sentir que sus labios intentan decirme algo, una advertencia o quizás un lamento por aquello que nunca debió suceder. Hoy, lejos del crematorio, trato de reconstruir mi vida, de olvidar lo que vi. Pero el fuego y las sombras continúan persiguiéndome y en el silencio de la noche, a veces escucho un susurro lejano que me recuerda que hay puertas que no deben abrirse, secretos que jamás deben ser desvelados. La llama silenciosa del crematorio, esa que se niega a extinguirse, es un recordatorio perpetuo de que la muerte, en su forma más cruda, puede ser solo el preludio de un horror que acecha en el umbral de lo desconocido. La historia de aquella noche se convirtió en mi condena y en mi lección. Hay cosas en este mundo que no pueden ser comprendidas ni explicadas, y a veces, enfrentar lo inexplicable es enfrentar el abismo de nuestro propio temor.
Cada vez que cierro los ojos, vuelvo a ese instante, a ese horno defectuoso y a esos labios que parecían querer hablar. Y es que, en lo más profundo de la oscuridad, la línea entre la vida y la muerte se desvanece, dejando tras de sí un eco de horror que no permite dormir en paz. Esta es la crónica de una noche y de una presencia que, aún después de tanto tiempo, sigue viva en mi memoria. La llama silenciosa arde en el rincón más oscuro de mi mente, recordándome que hay horrores que trascienden lo humano, horrores que se esconden en lugares donde el fuego y la muerte se entrelazan en un abrazo inquietante. Y aunque intento dejarlo atrás, cada chispa que veo me devuelve al terror de aquella noche, una noche en la que comprendí que hay secretos que deben permanecer enterrados, en un silencio eterno, lejos de la mirada del hombre. Huellas. Nunca imaginé que un relato de terror pudiera anidar en la cotidianidad de la muerte, hasta que me vi inmerso en el oscuro mundo de un crematorio en Paraguay, legado de mi propio tío. Siempre había escuchado sus retazos de historias, murmullos de secretos inconfesables en la penumbra de una habitación fría, pero nada se comparó con lo que viví aquella noche. Desde joven, me sentía atraído por lo macabro. La muerte, en su última y silenciosa declaración, era un misterio que me llamaba como una sirena en la oscuridad. Cuando mi tío, un hombre de pocas palabras y mirada enigmática, me ofreció la oportunidad de conocer el crematorio, acepté sin vacilar. No era casualidad, había algo en su semblante, en la forma en que describía la labor diaria, que presagiaba que esa noche marcaría un antes y un después en mi existencia. El edificio estaba aislado, en medio de una árida extensión de tierra y polvo, donde el viento parecía susurrar secretos olvidados. La estructura, de apariencia austera y casi monolítica, se erguía como un mausoleo moderno, y cada rincón exudaba una frialdad que erizaba la piel. Mi tío me explicó, con voz pausada, que en ese lugar se sellaban los últimos recuerdos de aquellos que partían, convirtiendo sus restos en cenizas y dejando atrás un eco de vida. Sin embargo, lo que me relató después, referente a un hecho perturbador, fue la semilla que germinaría en mi mente y que, con el paso de los días, se convertiría en una espiral de terror. En Paraguay, mi tío manejaba un crematorio. Me contó que un día encontró a un hombre sentado en la cámara de cenizas, cubierto de polvo gris. Le preguntó quién era, y el hombre desapareció. Al revisar las cámaras de seguridad, no había nadie, pero en la ceniza quedó la marca de unos pies descalzos. Aquellas palabras resonaron en mi memoria como una sentencia. Esa misma noche, mientras me encontraba solo en una sala de descanso, decidí explorar la instalación con el pretexto de comprender mejor el oscuro legado familiar. Caminé lentamente por pasillos lúgubres, donde el eco de mis pasos se mezclaba con un sutil crujido, como si la estructura misma se estremeciera en compás con mi inquietud. Llegué a la sala principal del crematorio, un espacio casi irreal, dominado por una atmósfera de silencio abrumador. En el centro, una enorme cámara de combustión parecía custodiar los secretos del más allá. La luz, filtrada por ventanas altas y estrechas, apenas lograba disipar las sombras y en cada rincón se percibía la presencia de una historia olvidada, sellada en cenizas. Me senté en un banco frío de metal, intentando asimilar la magnitud de lo que se escondía en aquel lugar. Fue en ese instante cuando lo vi. A lo lejos, entre la penumbra, distinguí la figura de un hombre, inusualmente quieto, sentado en un rincón de la cámara de combustión. Su piel, o lo que quedaba de ella, parecía fundirse con el polvo gris que impregnaba el ambiente. Un escalofrío recorrió mi cuerpo y, a pesar del instinto de huir, quedé paralizado por el miedo. La imagen se grabó en mi mente, un ser espectral, casi intangible, que parecía flotar en la inercia del tiempo. Decidí seguirlo, arrastrado por una fuerza inexplicable. Mi respiración se volvió irregular y cada latido del corazón retumbaba en mi pecho como un presagio de lo inevitable. El hombre se desvaneció entre sombras, dejándome con más preguntas que respuestas. No hubo diálogo, no hubo gritos, solo un silencio sepulcral que me envolvió. Horas después, la policía llegó al lugar al oír un extraño zumbido en los sistemas de seguridad. Revisaron minuciosamente las cámaras, pero lo que encontraron fue un vacío inquietante, no había rastro alguno de aquella presencia.
Solo quedó, en la ceniza, una marca inconfundible, la huella de unos pies descalzos que parecía señalar hacia un abismo sin retorno. Esa imagen se imprimió en mi mente, recordándome que el terror a veces se oculta en lo imperceptible. Con el transcurso de la noche, la sensación de ser observado se intensificó. El crematorio se transformó en un escenario donde la línea entre lo real y lo inexplicable se desdibujaba. Caminé por pasillos donde la penumbra parecía esconder secretos y murmullos, y cada rincón revelaba un eco del pasado, una historia no contada de almas errantes. El aire se volvía denso, impregnado de una humedad que parecía provenir de otro mundo, como si el mismo ambiente conspirara para recordarme que la muerte y el terror son inseparables. Cada vez que cerraba los ojos, revivía la imagen del hombre cubierto de cenizas. No era solo un espectro, era la manifestación del olvido, un recordatorio de que hay cosas que el tiempo no puede borrar. La sensación de angustia se apoderaba de mí, haciéndome cuestionar la realidad. ¿Era posible que aquel ser, detenido en un instante de eternidad, quisiera comunicarse, o era simplemente un residuo de un pasado maldito? Mi mente se sumía en un torbellino de recuerdos y visiones. Recorría los relatos que mi tío había compartido en el pasado, historias que hablaban de almas que no encontraban reposo, de espíritus condenados a vagar entre la vida y la muerte. Cada relato cobraba sentido en ese lugar y la atmósfera se volvía opresiva, como si el propio edificio intentara advertirme de un peligro inminente. La idea de que aquellos que habían pasado por el crematorio aún pudieran dejar su huella, de alguna manera, me llenaba de una angustia casi insoportable. Decidí abandonar el lugar, aunque cada paso hacia la salida se sintió como una lucha contra una fuerza invisible que intentaba retenerme. Mientras me alejaba, el eco de mis pisadas se mezclaba con un murmullo persistente, una voz baja que parecía repetirse a sí misma, incitándome a regresar y a enfrentar el horror que se escondía en el silencio. No pude evitar sentir que el crematorio, con su carga de recuerdos y secretos, se había convertido en una extensión de mi propia existencia, en una sombra que me seguiría a lo largo de mis días y noches. Ya en mi habitación, en la seguridad de la oscuridad de mi hogar, la imagen de los pies descalzos no me abandonaba. Cerré los ojos, intentando ignorar la sensación de frío que me recorría la espalda, pero el terror persistía. En la penumbra, cada sonido se amplificaba y la realidad se transformaba en una amalgama de recuerdos y pesadillas. La imagen del hombre, la marca en la ceniza, se repetía una y otra vez en mi mente, como un ciclo interminable del que no podía escapar. Con el paso de los días, mi vida cotidiana se vio permeada por esa experiencia. Cada vez que cerraba los ojos, volvía a sentir el temblor del suelo bajo mis pies, como si el crematorio aún estuviera allí, acechando en la distancia. Comencé a investigar, a sumergirme en antiguos archivos y relatos que contaban historias similares. Descubrí que, en ese oscuro rincón del mundo, los crematorios no solo eliminan el cuerpo físico, sino que, de alguna manera, capturan las almas perdidas, condenadas a vagar eternamente en un limbo de cenizas y sombras. La obsesión por entender lo que había visto me consumía. No era suficiente saber que había sido testigo de algo inexplicable, necesitaba comprender el porqué, el origen de esa presencia. Sin embargo, cada respuesta parecía abrir nuevas puertas al terror. Las leyendas hablaban de pactos ancestrales, de ritos olvidados en los que la muerte y la vida se fundían en un solo ser, y de cómo el crematorio era el escenario perfecto para sellar un destino maldito. Una noche, incapaz de conciliar el sueño, me encontré de nuevo en la sala del crematorio, desafiando mi propio miedo. Quería confrontar lo que me perseguía, entender la esencia de aquella sombra. Con cada paso, la atmósfera se volvía más densa, el silencio más opresivo. Me senté frente a la cámara, y en ese instante sentí que el tiempo se detenía. Una brisa helada acarició mi rostro y, en un suspiro apenas perceptible, volví a ver la imagen, el hombre de polvo gris, con sus ojos vacíos y una expresión que parecía implorar ayuda. El terror se apoderó de mí. Comprendí que lo que había presenciado era la encarnación de un dolor inhumano, un eco de vidas que se negaban a desaparecer por completo. Esa figura, atrapada en el crepúsculo entre lo terrenal y lo eterno, era un recordatorio de que la muerte no es el final, sino un umbral hacia un abismo sin retorno. En ese momento,
supe que mi vida jamás volvería a ser la misma. Al salir del crematorio por última vez, llevé conmigo la certeza de que había sido testigo de algo que trascendía la lógica y la razón. El horror que experimenté se convirtió en una sombra que me perseguiría, una presencia que se ocultaba en la penumbra de cada amanecer. Esa noche, las palabras de mi tío resonaban en mi mente, y la marca de aquellos pies descalzos se transformó en un símbolo indeleble de un destino sellado entre cenizas y olvido. Hoy, al escribir estas líneas, el miedo persiste. Cada vez que cierro los ojos, revivo aquella noche en el crematorio, y la imagen del hombre espectral se funde con la oscuridad de mis pensamientos. No hay descanso para los que han visto el abismo, y yo sé que, de alguna manera, mi alma quedó marcada por aquel encuentro. La sombra del crematorio, con sus secretos y sus almas errantes, seguirá siendo parte de mí, un recordatorio perpetuo de que hay cosas en este mundo que están destinadas a permanecer en la penumbra, donde la vida y la muerte se entrelazan en un baile macabro, eterno e ineludible. Cenizas en la penumbra. Nunca imaginé que mi vida me llevaría a ser parte de un relato que hoy aún me hiela la sangre. Soy custodio de un crematorio en una pequeña ciudad de Ecuador, y lo que viví hace 10 años marcó mi existencia para siempre. Esa noche, entre sombras y el eco de maquinarias, se desató una pesadilla que aún me atormenta. Todo comenzó con la llegada de un cuerpo infantil, una inocente vida truncada que llegó a nuestras instalaciones en silencio. El niño, cuyos orígenes se perdían en un pasado confuso, fue recibido sin más ceremonias que la obligatoria solemnidad del deber. Durante el proceso de cremación, mientras las llamas devoraban lo que quedaba de aquella existencia, no pude evitar sentir que algo andaba mal, como si el fuego mismo lamentara la pérdida. Pasaron unos días y el ambiente en el crematorio se volvió denso, casi insoportable. Los trabajadores, en un principio nerviosos y desconcertados, empezaron a reportar extrañas huellas de ceniza esparcidas por el suelo en forma de diminutas pisadas. Yo, siempre escéptico y acostumbrado a los misterios de la muerte, traté de darles una explicación lógica. Probablemente era producto de la brisa o de algún descuido en la manipulación de los residuos. Pero algo en esos pequeños senderos de ceniza me perturbaba, como si cada grano llevara consigo el eco de una súplica muda. Las noches se hicieron especialmente inquietantes. Mientras revisaba las cámaras de seguridad, me percaté de un movimiento inusual en los pasillos del crematorio. En una grabación, vi a una figura que corría a paso acelerado, como si huyera de algo imperceptible. El extraño era silente, sin dejar rastro en el sistema. Las imágenes se reproducían en bucle, y mi mente se llenó de interrogantes. ¿Quién o qué se atrevía a recorrer el recinto a esas horas? Y más aún, ¿por qué sus huellas parecían no tener un origen tangible? Una noche, en un intento desesperado por hallar una explicación, decidí quedarme en la sala de control después de mi turno. El reloj marcaba la medianoche cuando el silencio fue interrumpido por un leve crujido, casi imperceptible. Sentí el peso de la soledad y la responsabilidad, y a la vez, el terror se instaló en mi interior. No había nadie en el edificio, o al menos eso era lo que debía asegurarme. La soledad de la noche se mezclaba con una sensación de ser observado, de que algo se escondía en cada esquina oscura. Al día siguiente, la inquietud se materializó en una escena que aún hoy me persigue en mis pesadillas. Encontramos la urna del niño abierta, su contenido derramado en un caótico patrón que recordaba la forma de pequeñas manitas extendidas sobre el escritorio. No había ningún rastro de forcejeos, ni señales de vandalismo. Solo la escalofriante imagen de la ceniza dispuesta como una macabra advertencia. El ambiente en el crematorio se volvió irrespirable, el temor se filtraba en cada rincón, en cada susurro del viento que entraba por las rendijas. Desde ese momento, comencé a investigar, a indagar en registros y relatos que se habían transmitido de generación en generación entre los trabajadores. Algunos hablaban de antiguas leyendas, de espíritus inquietos que no encontraban descanso, y de la posibilidad de que el niño hubiera sido víctima de algún destino funesto que lo condenó a vagar entre las sombras. Yo, racional y anclado en la realidad, intentaba encajar esos relatos en una lógica terrenal, pero la evidencia empezaba a acumularse, desafiando mi escepticismo.
Pasaron las semanas y las noches se sucedían en una rutina infernal. Los incidentes se intensificaron, no solo aparecían huellas de ceniza, sino que en ocasiones se oían susurros bajos, casi imperceptibles, que parecían surgir de las paredes. En una de esas noches, mientras caminaba por los pasillos, sentí un escalofrío recorrer mi espalda. Una presencia, intangible y fría, me hizo detenerme en seco. No era la imaginación, era como si una fuerza invisible me observara, me juzgara. Recordé entonces las palabras de un antiguo compañero, quien en una ocasión mencionó que la energía residual de las tragedias podía impregnar el lugar de una forma casi palpable. Con cada jornada, el crematorio se transformaba en un escenario de horror silencioso. Las máquinas seguían su curso ineludible, el fuego seguía consumiendo, pero ya nada era lo mismo. Cada rincón estaba cargado de una atmósfera opresiva, casi sobrenatural. Mis noches se convertían en interminables vigilias en las que me obligaba a enfrentar mis propios miedos, a intentar descifrar los secretos que se escondían tras la ceniza y las sombras. Una madrugada, mientras repasaba de nuevo las imágenes de la cámara, noté algo que me heló la sangre. Una figura, pequeña y casi infantil, aparecía en los márgenes del cuadro, como si se desvaneciera en la penumbra. Su mirada, si es que se podía llamar así, parecía suplicar, era un grito silente de agonía. No era posible que la cámara captara algo tan etéreo, y sin embargo, allí estaba. Me sentí abrumado por la sensación de culpa, como si de alguna manera yo estuviera implicado en aquel misterio. ¿Había sido mi imprudencia, mi indiferencia lo que había permitido que ese espíritu errante siguiera vagando entre nosotros? Decidí entonces enfrentar la situación de frente. Durante días me sumergí en archivos y registros, buscando pistas que esclarecieran lo ocurrido. Descubrí que en la historia del crematorio existían otros casos similares, episodios olvidados por el tiempo y que parecían converger en ese mismo punto, la pérdida de un ser inocente. Era como si el lugar estuviera maldito, condenado a repetir un ciclo de horror y desesperación. Cada vez que algo salía mal, el recuerdo del niño y de aquellas huellas de ceniza se imponía de manera abrumadora. Mi propia cordura empezó a tambalearse. La rutina, antes monótona y predecible, se convirtió en una sucesión de momentos de tensión insoportable. Caminaba entre la realidad y la pesadilla, sin poder distinguir dónde terminaba uno y comenzaba el otro. Las noches eran especialmente crueles, llenas de ecos y susurros que parecían replicar un lamento inhumano. La sensación de ser observado se intensificaba y la oscuridad del crematorio parecía albergar secretos demasiado oscuros para ser revelados. El clímax de mi terror llegó en una noche particularmente oscura. Mientras revisaba nuevamente las cámaras, noté una anomalía en la grabación, una figura que se detenía frente a la urna vacía, como si intentara recuperar lo que había perdido. El aire se volvió denso y el silencio, ensordecedor. Sentí que el tiempo se detuvo, que cada segundo era una eternidad. La figura parecía flotar, desprovista de peso, y sus movimientos eran tan lentos y precisos que me hicieron cuestionar la realidad de lo que veía. A partir de ese instante, comprendí que lo inexplicable había tomado control del lugar. No se trataba solo de un espíritu errante o de una mera coincidencia. Era la manifestación de una tragedia que se negaba a ser olvidada, una presencia que había surgido de la desesperación y la injusticia. La urna, las huellas, los susurros y las imágenes se convirtieron en fragmentos de una historia que clamaba por ser contada, por ser entendida. Y yo, a pesar del terror, me vi obligado a enfrentar esa verdad, a aceptar que en aquel crematorio habitaba algo más que cenizas y sombras. Hoy, mientras escribo estas líneas, sigo sintiendo el peso de aquel acontecimiento en mi interior. La experiencia me ha dejado marcado, transformado por un horror que va más allá de la comprensión humana. No hay una explicación lógica para lo ocurrido, ni un remedio para el tormento que aún me acompaña. Cada vez que el fuego se enciende en el crematorio, recuerdo aquella noche y la imagen del niño, la figura en la cámara, la urna vacía y las manitas de ceniza que parecían suplicar por justicia. No sé si alguna vez podré deshacerme de esa presencia, de esa culpa inherente a haber sido testigo y parte de algo tan trágico. Solo sé que, cada noche, el silencio del crematorio me recuerda que la muerte no es el final, y que a veces,
lo que dejamos atrás sigue vagando, buscando redención o, quizás, simplemente, buscando ser escuchado. Mi vida cambió para siempre en ese lugar, y a veces temo cerrar los ojos, pues en la penumbra, todavía puedo ver las huellas de ceniza que me hablan de un pasado que se rehúsa a morir. Esta es mi historia, mi confesión y mi condena. La voz de aquellos que no han descansado, la mirada perdida del niño, y el eco de un lamento eterno se han convertido en parte de mí. Y aunque intento aferrarme a la razón, en lo más profundo de mi ser, sé que el terror es real y que cada crepúsculo trae consigo la posibilidad de revivir aquella noche oscura, cuando las cenizas cobraron vida y la penumbra se hizo eterna. Cada día, al caminar por esos pasillos silenciosos, siento que la historia continúa, que el horror se alimenta de la incertidumbre y la soledad. Y aunque mis manos tiemblan al recordar, no puedo evitar narrar lo vivido, con la esperanza de que, al hacerlo, tal vez logre exorcizar los demonios que enmudecen mi alma. La verdad es ineludible, en este crematorio, la muerte no es solo un final, sino el inicio de una espiral de sombras, de secretos y de un horror que jamás morirá. El grito en el crematorio. Soy de Bolivia y trabajo en un crematorio, un lugar que muchos consideran frío y distante, pero para mí siempre fue más bien un refugio de secretos oscuros. Nunca imaginé que mi rutina, que consistía en el manejo meticuloso de restos y el respeto por lo inevitable, se vería invadida por una presencia que desafiaba toda lógica. Aquella noche, como tantas otras, me encontraba en mi turno, sumido en el silencio solo roto por el murmullo de las máquinas y el sutil sonido de mis pasos en el pasillo de lo macabro. El suceso comenzó días atrás. Llegó a nuestras instalaciones el cuerpo de un hombre que había perecido en un incendio. Su figura, arrasada casi por completo, dejó una estela de cenizas y un misterio en torno a la manera en que se había consumido la materia. Realicé mi trabajo con la precisión que caracteriza a alguien que lleva años enfrentándose a la muerte, pero algo en ese caso me inquietaba desde el primer instante. La cremación se efectuó sin contratiempos aparentes, sin embargo, al terminar, un olor penetrante y repugnante se instaló en el ambiente, un hedor a carne podrida que no se disipaba con ninguna limpieza, ni aun tras innumerables frotaciones y productos desinfectantes. Cada noche, mientras el crepúsculo se transformaba en una densa oscuridad, la atmósfera en el crematorio adquiría una cualidad casi tangible, cargada de una angustia inexplicable. Las luces parpadeaban como si fueran incapaces de mantener a raya a algo que se escondía en las sombras. Durante semanas, el olor persistente se convertía en un recordatorio constante de que algo no estaba bien. A cada paso, sentía la presencia de una energía oscura que me observaba, que parecía alimentarse del ambiente y de mi creciente inquietud. Lo peor llegó cuando, en una noche especialmente silenciosa, escuché un sonido que heló mi sangre, el ruido inconfundible de alguien llamando a la puerta del horno desde adentro. No fue un grito desgarrador, sino una especie de golpeteo rítmico, casi como un lamento contenido en la penumbra. En ese instante, mi mente se inundó de recuerdos confusos, de leyendas urbanas y de cuentos que circulan en los pasillos de estos lugares. Durante toda mi vida había escuchado relatos sobre almas perturbadas que no descansaban, sobre espíritus atrapados en el ciclo de la muerte y la descomposición, pero jamás pensé presenciar algo tan inquietante. Esa llamada se repitió noche tras noche. Cada vez que las horas avanzaban y el silencio se hacía más denso, el golpe sordo resonaba desde el interior del horno, desafiando toda explicación racional. La estructura metálica parecía retorcerse con un sonido casi humano, y en la penumbra, mientras intentaba comprender aquello, el olor a carne podrida se hacía aún más insoportable, como si el ambiente se hubiera impregnado de la esencia misma de la muerte. Mis compañeros comenzaron a murmurar en voz baja, y aunque intenté mantenerme firme, yo también caí en la espiral del temor. Con el paso de los días, mi trabajo se volvió una especie de ritual en el que la rutina se mezclaba con una tensión insoportable. Cada vez que me acercaba al horno, el aire se volvía más denso y la sensación de ser observado se intensificaba. Durante el día, limpiábamos y revisábamos cada rincón, buscando algún indicio, alguna anomalía que explicara el fenómeno, pero nada parecía encajar.
El olor se negaba a disiparse y las llamadas seguían, escalando en intensidad y frecuencia. Una noche, impulsado por una mezcla de valentía y desesperación, decidí acercarme al horno en el instante exacto en que el golpeteo comenzaba. Mi corazón latía con fuerza, cada latido retumbaba en mi pecho y mis manos temblaban de una ansiedad que no lograba controlar. Con una linterna en mano, abrí la puerta del horno y me vi envuelto en una oscuridad casi impenetrable. La luz de la linterna parecía inútil ante la densidad del ambiente y por un breve instante creí ver sombras danzantes en las paredes, figuras efímeras que se desvanecían antes de que pudiera entender su forma. En ese instante, la sensación de que algo se movía a mi alrededor se hizo abrumadora. No era la brisa, ni algún mecanismo defectuoso del horno, era como si una presencia maligna hubiera tomado residencia en ese espacio, alimentándose del terror y la incertidumbre. Recordé las palabras de un viejo colega, quien en una ocasión me contó que, en ocasiones, las almas de aquellos que no han encontrado la paz pueden quedar atrapadas en el ciclo del olvido, incapaces de partir, condenadas a vagar en los confines de lo prohibido. La experiencia me marcó profundamente. Esa noche no pude conciliar el sueño, y en cada instante mi mente revivía el sonido del golpeteo, la sensación de frío que recorría mi espalda, y el incesante olor a carne en descomposición que parecía emanar de algún lugar insospechado. La lógica se había desvanecido ante lo inexplicable y me veía sumido en un estado en el que la realidad y la pesadilla se entrelazaban en un juego macabro. Comencé a investigar en registros antiguos y a hablar en voz baja con aquellos que, como yo, habían dedicado años al manejo de la muerte. Descubrí relatos olvidados, leyendas de crematorios y de rituales prohibidos, de almas que no podían liberarse de sus ataduras terrenales. Cada historia alimentaba mi inquietud y mi desesperación. ¿Podría ser que, en aquella cremación, algo hubiera salido mal? ¿O era posible que el cuerpo incendiado hubiese traído consigo algo más que cenizas? La respuesta parecía ocultarse tras una cortina de pesadilla. Cada noche, el golpeteo se volvía una especie de recordatorio de que la línea entre la vida y la muerte es mucho más delgada y frágil de lo que se cree. El horno, ese instrumento de purificación, se transformó en un portal a algo desconocido, en un eco de voces desesperadas que clamaban por redención o venganza. La mezcla del calor abrasador, la materia en descomposición y la soledad de la noche parecía conjurar a los espectros de quienes habían sufrido en vida, condenados a vagar sin descanso. Con el tiempo, el miedo se convirtió en una presencia constante, casi palpable. Mis noches se llenaron de insomnio y mis días se tiñeron de una angustia persistente. La incertidumbre me paralizaba. ¿Qué era lo que realmente llamaba a la puerta del horno? ¿Era el grito de un alma que no había sido liberada, o el eco de un pasado violento que se negaba a ser enterrado? La respuesta se negaba a manifestarse claramente, dejando en su lugar solo un vacío inquietante. Ahora, cada vez que me acerco al horno, el recuerdo del lamento nocturno me recorre como una punzada helada. No sé si algún día encontraré la forma de explicar o incluso enfrentar lo que habita en las entrañas del crematorio. Solo sé que, desde aquella noche, mi vida se ha impregnado de un terror sordo, de una angustia que me recuerda que a veces, en los lugares donde la muerte es procesada con frialdad, se esconde un horror tan real y palpable que puede llegar a destruir la paz de quienes lo conocen. Hoy, mientras escribo estas líneas, me siento atrapado entre dos mundos, el de la rutina diurna y el de las sombras que emergen con la noche. La llamada que retumba en el horno continúa, como si la oscuridad quisiera comunicarse de nuevo, intentando liberar un mensaje olvidado entre el crujido del metal y el persistente hedor a carne en descomposición. Y mientras yo me pregunto si alguna vez podré escapar de esta espiral de terror, sé que la respuesta se esconde en el abismo del desconocido, en el mismo lugar donde se funden las cenizas con la eternidad. No me atrevo a mirar atrás ni a interrumpir la macabra danza de los espectros, porque en ese rincón oscuro del crematorio, la línea entre la vida y la muerte se desvanece, y lo inexplicable se cierne con la fuerza de una verdad ineludible. Solo puedo decir que, a veces, en el silencio de la noche, escucho el eco de un grito, un llamado que me recuerda que hay cosas en este mundo que no deben ser perturbadas, y que la paz de los muertos puede convertirse en una condena para quienes se atreven a desvelar sus secretos.
Si te gustaron los relatos, nos gustaría que nos apoyaras con un like o un comentario. Esto nos ayudará mucho a crecer. Nos vemos el próximo video.